Aleluya. Amén, amén, amén. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mire, durante alabanza yo siento el unción poderoso y yo poner manos sobre yo no sabe cuántas personas. Yo quiero tomar todo de ustedes. La cosa es antes de salir hoy, por una razón tú quieres poner manos sobre usted, pasan el fin del culto y yo orar por usted. Amén. Aleluya. Una cosa es la unción del Espíritu Santo, está muy poderoso. Y nosotros podemos ver milagros. Milagros. Okay? Aleluya. This morning, Esta mañana I want to share something with you quiero compartir algo con usted that will help you to receive que le ayudará a recibir miracles in your life. milagros en su vida. We're going to read in the book of Mark chapter 5, En el libro de Marcos capítulo 5 vamos a leer, and starting verse 24. comenzando el verso 24. We're not going to read all of it. No lo leeremos todo, pero vamos a seguir ahí la Let me tell lectura. you the story. Y quiero contarle la historia. There was a man whose daughter was dying, Trata de un hombre a cuyo hija se estaba and muriendo. he asked Jesus to come to his house and pray for his daughter. Y fue con Jesús a pedirle que fuera a su casa a orar por su hija. So as Jesus was heading that way, Pero mientras Jesús iba para allá, now you understand there was a lot of people all the way around Jesus. I mean, ahora entendamos que siempre había mucha gente alrededor de Jesús. they're always touching him and everything. Y siempre querían tocarlo y lo tocaban y eso. But the Bible says that there was a woman Pero la Biblia dice que había una mujer that she had gone to all kinds of doctors. que había ido con todos los doctores, They had taken all kinds of medicine. había tomado toda clase de They medicamentos, had done everything that they knew to do for her. que habían hecho todo lo que sabían y podían hacer por ella. But the Bible says she got worse. Pero la Biblia dice que en lugar de mejorar empeoraba. But then it says she heard about Jesus. Pero luego dice que ella escuchó acerca de Jesús. I want you to understand. Y yo quiero que entienda She heard about Jesus. que ella escuchó acerca de Jesús. You think, what did she hear? ¿Qué fue lo que ella escuchó? Podemos pensar. Huh? What did she hear? ¿Qué fue lo que escuchó? She could have heard people say, Pudo haber escuchado a personas decir, he's not the Son of God. Él no es el Hijo de Dios. She could have heard people say, he can't do miracles. Pudo haber escuchado a personas decir, no, no puede hacer milagros. She could have heard a lot of negative things. Pudo haber escuchado muchas cosas negativas. But praise God, Pero gloria a Dios she heard positive things que about escuchó Jesus. cosas positivas acerca de Jesucristo. And it's possible Y es posible that she had seen Jesus healing other people. que también haya visto a Jesús sanando a otras personas. Because before this happened in chapter 5, Porque antes de que esto sucediera en el capítulo 5, he healed people Él sanaba a of personas, all sanó a kinds of gente disease and sicknesses. de toda clase de enfermedades y dolencias. He healed a man that had leprosy. Sanó a un hombre leproso. It's very possible that she saw what he did También es muy posible que ella haya visto lo que hizo Jesús and heard y escuchado his words that he spoke las palabras que Él habló about the kingdom of God. acerca del reino de Dios. This is one of the things I want to encourage you. Y esto es algo con lo que quiero animarle el día de hoy. This world Este mundo is so full of negative words, está tan lleno de palabras negativas, so full of negative people. tan lleno de personas negativas, The internet and television, que la internet, la televisión, if you look at any of those, si usted ve cualquiera de ellos, you see how many negative things are talked about. usted encontrará qué tan negativo se habla en esos lugares. It is full of negative things. Está lleno de cosas negativas. And a lot of things are negative about God Y muchas de ellas son negativas acerca de Dios and the Word of God. y de la palabra de Él. Here's what God spoke to me.
Y aquí hay algo que Dios me habló. Because I was facing certain situations, Porque yo estaba enfrentando algunas situaciones. and God said, you're listening to negative things. Y Dios me habló y me dijo, estás escuchando cosas negativas. I was using Facebook. I don't know if you're Y familiar yo with it. veía el Facebook. But it has so many negative things. Pero tiene tantas cosas y tan negativas. You see with your eyes, Usted lo ve con sus you ojos. hear with your Escucha ears. con sus oídos. This is what I'm telling you today. Y esto es lo que quiero decirle hoy. This woman, Esta mujer, praise God, gloria a Dios, she heard something positive about Jesus. que escuchó algo positivo acerca de Jesús. If she had not have heard positive things about Jesus, Porque si no hubiera sido de esa manera, as sick as she was, tan enferma como ella estaba, she would not have tried to press through all of the people that were there no hubiera intentado abrirse paso entre la multitud que estaba alrededor de to Jesús try to touch Jesus. para tratar solamente de tocarlo. Let me tell you something. When you're suffering, Déjeme le digo, cuando usted sufre, you will only do what you really believe you need to do. usted solamente hará lo que realmente cree que debe hacer. This woman had heard about Jesus. Esta mujer había escuchado acerca de It's Jesús. possible that she saw Jesus work miracles. Como le digo, es posible que también lo haya visto obrar milagros. The Bible says when she heard about Jesus, Y la Biblia dice que cuando ella escuchó acerca de Jesús, she began to think to herself, comenzó a pensar a sí misma, I've got this major problem, yo tengo este problema grave, but I believe pero creo Jesus could heal me. que Jesús puede salvarme, sanarme. Huh? Understand that? ¿Entiende eso? She believed it. Ella lo creyó. If she did not believe it, Si no lo hubiera creído, she never would have pressed through the crowd to nunca touch se hubiera Jesus. abierto paso entre la multitud para llegar a Jesús. So one of the points I'm telling you, Y uno de los puntos que quiero decirle hoy, be careful what you hear. tenga cuidado con lo que escucha. This is one of the things about here in Palabra de Vida. Esto es algo aquí en Palabra de Vida. We are teaching you positive things about Jesus. Siempre le enseñamos cosas positivas acerca de Jesús. And also you're seeing God work miracles here among this church. Y de la misma manera usted está viendo que está obrando milagros entre las personas aquí en la casa en Palabra de Vida. Understand? Be careful Tenga what cuidado you hear. con lo que escucha. Anytime people are talking negative, Cada vez que la gente habla negativo, say, wait a minute, usted diga, a ver, espérame tantito. wait a minute. Un momento. This is not a garbage dump. Estos no son un basurero. I'm not going to hear garbage. No voy a escuchar basura. I want to hear positive things about Quiero God. escuchar cosas positivas acerca de Dios. And that's what this woman did. Y eso fue lo que hizo esta She mujer. heard about Jesus. Ella escuchó acerca de Jesús. Same thing for you and I. Y lo mismo para usted y When we para hear mí. about Jesus, Cuando escuchemos de we Jesús, hear He's the Son of God. escuchamos que Él es el Hijo We de Dios. hear that He worked miracles. Escuchamos que obra We milagros. hear that He died on the cross for our Escuchamos sins. que murió en la cruz del Calvario por nuestros We hear pecados. that He was raised from the dead. Escuchamos que se levantó de los We hear muertos. that He's now up in heaven. Escuchamos que ya está en el cielo ahora. We hear Escuchamos that by the Spirit He lives inside of us. que por el Espíritu Él vive dentro de nosotros. When you receive Jesus as your Savior, Vea, cuando usted recibe a Jesús como su Salvador, inside of you dentro de usted is God, está Dios, Jesus, Padre, Hijo, and the Holy Jesús Spirit. y el Espíritu Santo. Well, I don't believe that. Ay, es que yo no creo eso. That's your problem. Ese es su problema, mire. You understand that? That's ¿Sí me your problem. entiende? If Ese you don't es su believe it, problema. that's your problem. Si no lo cree, entonces sí es un problema para But usted. the Bible Pero la Biblia is the Word of God, es la palabra de Dios, and it reveals to us God's will. nos revela cuál es la voluntad de Dios. The Bible says she heard. La Biblia dice que ella escuchó, She began to think to herself a positive thing. comenzó a pensar en sí misma acerca de She algo said, positivo if I can do nothing else but just touch His clothes. y dijo, si tan solo tocar el borde de sus vestiduras. She knew in the natural it would have been impossible to say, hey, Jesus, come over here. Sabía que en lo natural era imposible decirle, a ver Jesús, aquí estoy, ven tantito.
But she believed Pero ella creyó if she could just touch nothing else but his clothes, que si tan solo pudiera tocar nada más que su ropa, she could be healed. podía ser sana. She believed that. Ella lo creyó así. And the Bible says when she pressed through the crowd, Y la Biblia dice que cuando se abrió paso entre la multitud, you know, it could have been possible that she wasn't even able to walk. pudo haber posible que ni siquiera era capaz de caminar. Being sick for 12 years, Vea, estando enferma por 12 años, suffered all of these things, que habiendo Continue sufrido to get todas worse. estas cosas y empeorando, whether she could walk or crawl. fuera que se caminara ella o a gatas llegara, She did what she could do. hizo lo que podía hacer. And she reached somehow and touched at least his clothes. Y se estiró para alcanzar al menos la ropa And de the Jesús. Bible says Y la Biblia dice when she did that, que cuando ella lo hizo she así, could feel in her body ella sintió en su cuerpo that she had been healed. que había sido sana. Understand that? ¿Sí entiendes esto? Look at this. Y date cuenta, mira. She heard, Ve, ella escuchó, she probably saw probablemente Jesus vio working miracles, a Jesús obrando milagros and she believed y ella creyó that she could get a miracle. que podía tener su milagro. And then she acted her faith. Y luego puso acción a su fe. What this woman did ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? is an example for all of us here today. Lo que ella hizo es un ejemplo para todos nosotros el día de hoy. We need to hear and believe about Jesus. Ve, vemos o tenemos que escuchar y luego ver y creer. And then we act our faith. Y luego ponerle acción a nuestra fe. I remember the first time, when I started many years ago, Recuerdo cuando yo comencé hace muchos años. I prayed for a crippled man. Oré por un paralítico. Never done this before in my life. Nunca lo había hecho en toda mi vida. I just felt that's what God wanted me to do. Yo solamente sentí que era lo que Dios I quería que had hiciera. told this man, Le había dicho a este hombre, you've just received Jesus as your Savior. acabas de recibir a Jesús como tu Salvador He can heal you. y puede sanarte. And so I laid my hands on him. Así que yo puse mis manos sobre él And when I took my hands off, y cuando dejé de hacerlo, he looked up at me se me quedó viendo. and I said, do you believe he healed you? Le pregunté, ¿tú crees que Dios te sanó? He said, yes, I do. Sí, sí creo. ¿Tú estás seguro? I'm telling you, God healed that man. Dios sanó a ese hombre He believed it porque lo creyó and he received it. y lo recibió. It's the same thing for all of us. Y es lo mismo para todos nosotros. We hear about Jesus. Escuchamos de Jesús. We can see him work miracles. Podemos incluso ver a Él obrando And then milagros. as we begin to believe, Y luego cuando comenzamos a creer, then we begin to act our faith. entonces le ponemos acción a nuestra fe. That crippled man, Porque ese hombre paralítico que no podía caminar sin muletas, he believed él creyó and he received y recibió and he got healed. y fue sano. I have seen this happen many, many times. Y he visto algo de esto muchas veces. I've had a lot of people come to me for prayer. Mucha gente ha venido para que ore por ellos. Let me tell you something. Quiero decirle algo. You come for prayer, Venga conmigo por oración I'll pray for you. y yo oraré por usted. But you have to believe. Pero ¿sabe algo? Usted tiene que creer. I can lay my hands on you Porque and yo pray, puedo poner mis manos sobre usted. but understand this. Pero entiéndame esto. It's not me. No se trata de mí. I'm only doing what the Word of God says to do. Porque yo solamente hago lo que la palabra de Dios me dice que haga. You lay hands on them. Poner manos sobre But el enfermo. he is the one that does the healing. Pero Él es el que hace la sanidad. When that happened with that crippled man, Vea, cuando eso sucedió con ese I hombre, closed my eyes yo cerré mis ojos. and I said, oh God, don't let him fall. Y cuando iba a dar el primer paso dije, Señor, no permitas que se caiga. Just as clear as you can hear my voice right now. Y mire, tan clarito como usted me escucha hoy. This is what I heard him say to me. Eso fue lo que escuché que Él me dijo a mí. You are not the healer. Tú no eres el sanador.
He said, all I ever told you to do, Todo lo que te pedí que hicieras said you can pray for them, es orar por él, you can lay hands on them, poner manos sobre you él, can speak the word on them. puedes hablar la palabra sobre But he él, said their healing comes pero su sanidad from God. proviene de Dios. Do you understand that? ¿Sí lo entiende? People come to me all the time wanting me to pray. Y personas vienen conmigo queriendo que yo ore por I ellos. can pray. Y puedo I can hacerlo. lay hands on you. Puedo poner I can manos take sobre authority ti, tomar over the devil. autoridad sobre el enemigo. But the final thing Pero lo finalito is you must believe. es que tú tienes que creer. If you believe, Porque si tú crees, you shall receive. vas a recibir. Aleluya. Huh? This woman, Esta mujer she heard. escuchó, She probably saw Jesus. probablemente ya ha visto antes a Jesús. She had heard, she saw, she believed, Escuchó, vio, creyó and then she acted upon what she believed in her heart. y luego actuó sobre lo que ella creyó en su corazón. And when she was healed, Y cuando ella fue sana, Jesus stopped. Jesús se detiene He said, somebody touched me. y empieza a decir, alguien me tocó. I'm sure the disciples began to laugh. Estoy seguro que los discípulos comenzaron a He reírse. said, Jesus, what in the world are you talking about? Probablemente le dijeron, Jesús, ¿de qué estás hablando? There's people all around you. Mira toda la gente They're alrededor tuyo. pushing you. Te están They're empujando. pulling on you. Te están All of these tocando. people. Todas estas And you said, personas. somebody touched you? Y tú preguntas y dices que alguien te tocó. Jesus said, yes, Pero Jesús dijo, sí. because I felt power flow out of me Porque into yo someone. sentí que poder fluyó de mí hacia alguien. Here's one of the things. Vea, aquí hay algo. When you touch Jesus by faith, Cuando usted toca a Jesús por fe, the power of God will begin to flow into you. el poder de Dios comenzará a fluir a su vida. He always knows Él siempre se da cuenta when someone touches him. cuando alguien By lo toca por su fe. He knows that. Él sabe eso. It's not a secret. No es un secreto. I don't care how many people are touching Jesus. No me importa cuántos están tocando a Jesús. He knows when somebody touches him by faith. Él sabe, se da cuenta cuando alguien lo toca con fe. Amen. Aleluya. She heard, Otra vez, ella escuchó, she saw, ella vio, she believed, ella creyó she acted her faith, y luego actuó en su fe. and she received her miracle. Y fue cuando ella recibió su milagro. In Romans chapter 10, verse 17, En Romanos capítulo 10, verso 17 dice faith comes by hearing, la escritura, así que la fe viene por el and oír hearing the good news of Jesus Christ. y el oír por la buena noticia acerca de Jesucristo. This is one of the things about Palabra de Vida. Y eso es algo de aquí de palabra de vida. We will teach you God's word Te vamos a enseñar la palabra de that Dios, produces faith in your life. la cual produce fe en tu vida. But you have to hear it. Pero tienes que escucharla, You got to believe it. tienes que creerla. Jesus said these words in John chapter 8. Ve, Jesús dijo estas palabras en Juan capítulo 8, He said to the people that believed him, versos 31 y 32. Le dijo a los que creyeron en él: you're truly my disciples ustedes son verdaderamente mis if you discípulos remain faithful, si se to my mantienen teaching. fieles a mis enseñanzas. and you shall know the truth, Y continuó diciéndoles: y conocerán la verdad, and the truth will set you free. y la verdad los pondrá en libertad o los hará libres. This is what we teach you here. Esto es lo que te enseñamos aquí. We teach you the word of Te God. enseñamos la palabra de Dios. And if you believe it, Y si tú la crees, if you'll remain faithful to God, si permaneces fiel a Dios, you will know the truth. conocerás la verdad The truth will set you free. y la verdad te hará libre. A lot of people are in bondage today Mucha gente está en esclavitud, atados, because they do not know the truth. porque no conocen la verdad. You know, you could talk to just anybody out in the world, Tú puedes hablar con cualquier persona en el mundo, but the worst part of it, pero lo peor de ello you could talk to some Christians. es que también con algunos cristianos And puedes you could hablar. say something, well, you know, I believe I can be healed. Y puedes decirle: yo creo que puedo ser sano.
They'd probably say, well, don't stop taking your medicine. Y probablemente te dirán, bueno, tampoco dejes de tomar tu medicina. Don't forget your doctors. No te olvides de los médicos, Don't forget all of these other ni things. de todas estas otras cosas. People will tell you negative things all of the time. Personas también te dirán cosas negativas todo el tiempo. So be careful what you hear. Que ten cuidado de nuevo con lo que escuchas. There's another story. Hay otra historia. This is over in the book of Mark, chapter 9. En Marcos, un poquito más adelante, en el capítulo 9. Jesus had been out teaching and ministering, Jesús ha estado enseñando, ministrando afuera, and he came back to where his disciples were. y luego regresa a donde estaban sus discípulos. And everybody was all concerned about certain things. Y estaban ahí todos como preocupados por algunas cosas. And when Jesus got back, Y cuando Jesús vuelve, he said, "What's the problem?" pregunta, ¿qué problema? ¿Cuál es el problema? And a man spoke up, Y habla un hombre said, "My son needs deliverance. diciéndole, mi hijo necesita ser liberado. My son needs deliverance. Mi hijo necesita ser liberado. There's demons Hay demonios, that caused him to have convulsions, convulsions. que le causan que tenga convulsiones. Sometimes it's caused him to throw himself in the fire or in the Algunas water. veces lo tira al suelo, otras al fuego o al agua. And he said, "I brought my son to your disciples." Y luego le dice, traje mi hijo a tus discípulos. But they couldn't do anything. Pero no pudieron hacer nada para ayudarlo. He said to Jesus, Y le dijo a Jesús, "Have mercy on us ten misericordia de and nosotros help us y ayúdanos if you can." si puedes. When he used the word "if you can," Cuando usó esas palabras, si puedes, that's kind of negative, isn't it? eso suena algo negativo, ¿verdad? What do you mean, if you can? ¿Cómo que si puedes? If you can. Si puedes. What if Jesus said, "Whoop, nope, I can't do nothing. De repente pudo haberle dicho, no, yo Oh no no, puedo hacer this nada. promise too difficult for me." No, es que este problema está bien difícil para mí. Jesus never said that. Pero Jesús no le contestó así. The man said, "Have mercy on us." El hombre le dice, ten And help misericordia us de if you nosotros y ayúdanos si puedes. Jesus said these words. Jesús le contesta con estas palabras. What do you mean if I can? ¿A qué te refieres con que si puedo? He said, Él le dijo, anything is possible todo es posible if a person believes. si uno puede creer. You hear what I'm saying? ¿Escuchó lo que le dije? He had a difficulty. Tenía una dificultad. The father had tried everything. El papá ya había intentado todo. He'd gone to the disciples of Jesus. Lo había llevado a su hijo con los They discípulos. couldn't help him. No pudieron And here ayudarles. comes Jesus. Y llega Jesús And he said, "Hey, they can't help me." But he said, "Can y you?" el papá le dice, ellos no me pudieron ayudar. ¿Acaso tú puedes? Jesus said, "What do you mean, can I help?" Jesús, ¿cómo que si puedo? He said, "If you can believe, Y le dijo, si puedes creer, all things are possible todas las cosas son posibles to the person that believes." para aquellos que creen. Huh? That applies to you and I. ¿Sabe? Eso aplica para usted y para mí. All things are possible Todas las cosas son if posibles we can believe. si nosotros podemos creerlo. The father said, "I believe, Y el padre le dijo, yo creo, but help me pero to ayúdame believe." a realmente creer. He said, "I'm trying to believe, but help me so I En otras palabras to le dijo, estoy believe." tratando de creer, pero me está costando el hacerlo. And the Bible says Jesus rebuked the spirits, Y la Biblia dice que Jesús reprendió a los left the espíritus boy. y dejaron al muchacho. Everybody thought the boy died. Todos pensaron que el muchacho se había muerto, But in just a few minutes, he got up. pero en unos momentos después se Was levantó, totally healed, se delivered. paró completamente cuerdo, completamente libre. Amen. Amén. Jesus tells a story Jesús cuenta una historia in Mark chapter 4. en Marcos capítulo 4. And he tells a story about a farmer goes out and begins to sow seeds. Y se trata la historia de un agricultor que sale a sembrar semillas.
There are different types of soil where he Y was sowing cuenta seed. en esa parábola que hay diferentes suelos o tierras donde cae la So the semilla. disciples came later and asked Jesus, explain all of this to us. Y los discípulos después vuelven con Jesús y les dijo, a ver Jesús, explícanos cómo está esta historia. He said it's like the word of God. Y les dice, es como la palabra de Dios, The seed that is sowing que son semillas, que son sembradas. is the word of God. Así es la palabra de Dios. He said one place, En uno de los lugares que está contando la he said historia, they sowed seeds, dice que salió a sembrar semillas but it's there on a path where everybody was walking on, y que algunas de ellas cayeron junto al camino donde todo mundo pasaba. and the birds came and ate it. Y que los pájaros vinieron y las comieron, las semillas. He said the seed is the word of God. Y él habla y dice, la semilla es la There palabra. are people that hear the word of God, Hay personas que escuchan la palabra, but it goes in one ear pero que les entra por un oído and out the other y les sale por el otro, because there's nothing here in the middle to stop it. porque no hay nada acá en medio que la detenga. Huh? Understand that? ¿Sí entiende eso? He said that's a people that they produce nothing. Esa semilla no produce nada en la gente. The second type El segundo tipo is seeds is thrown where there's lots of rocks and all. es aquellas semillas que caen donde hay muchas piedras, muchas rocas. And it begins to try to grow, Y dice que la semilla trata de crecer, but there's no soul. It'll die up. pero a causa de que no cae en tierra, sale y se muere. There are people like that. Hay personas así, They're like rocks. que son como piedras. They hear the word, Escuchan la palabra, they receive it, la reciben, but then they don't have any confidence in the word. pero no tienen tanta confianza en la palabra And it produces no harvest. y no produce frutos. Then he says there's another type. Y luego habla de otro tipo de It's sown suelo out, que se siembra, but then there's weeds and thorns grow up pero que cae en lugares donde hay hierba y espinas. and choke out the Y seed. cuando la semilla comienza a crecer, esas espinas y la hierba la ahogan. That's the type of people Ese es el tipo de persona that hear it, que la escuchan, receive it, reciben la believe it, palabra, la creen, but they begin to let the things of the world begin to choke it. pero luego permiten que las cosas del mundo comiencen a ahogar esa palabra que So empieza they a dar don't fruto. allow the word of God to grow. Y no permiten que esa palabra crezca. You see, you can hear the word of God, Porque me puedes escuchar you la can palabra, believe it, creerla, but if you let the things of the world begin to interfere, pero si dejas que las cosas del mundo comiencen a interferir, you will let those things of the world choke out tú God's dejarás word. que esas cosas del mundo ahoguen esa semilla de la palabra y no The crezcan. fourth kind Y el cuarto tipo is good soil. es donde cae en buena tierra. Huh? It's sown Se siembra and it begins to grow y comienza a and it crecer begins to produce a y harvest. comienza a producir una cosecha. Because they hear the word, Porque la gente escucha They la believe palabra, it. la creen, they act upon it, actúan sobre and ella it produces y a harvest. entonces es cuando les produce una It cosecha, produces a miracle. produce un milagro. So the choice is yours and mine. Así que la decisión es nuestra, suya y mía. What are we going to do ¿Qué es lo que vamos a hacer with the word of God? con la palabra de Dios? What is it that you need? ¿Qué es lo que usted What are the necesita? problems that you're facing in life? ¿Cuáles son los problemas que estás enfrentando en la vida? You go to the word of God Vea la palabra and you see what the word of God Y- says about it. y mira lo que dice acerca de ello. The Bible tells us La Biblia nos dice that by the stripes of Jesus we are healed. que por su llaga nosotros ya fuimos curados. The word of God teaches us La palabra de Dios nos enseña that God will supply our needs. que Dios suplirá nuestras necesidades. The word of God teaches us La that we're more palabra than conquerors. de Dios nos enseña que somos más que vencedores. Huh? So many promises in the word of God, Hay tantas promesas en la palabra, but people don't pay attention to it. pero hay gente que no le presta atención. Let me show you some examples. Déjenle muestro unos ejemplos. In Mark chapter 1, En Marcos capítulo 1, the Bible says there was a man that had leprosy. la Biblia dice que había un hombre con lepra. Okay,
we probably, very few people even know anything about leprosy. Probablemente aquí algunos cuantos solamente saben But qué es la lepra. leprosy is a disease Pero esa lepra es una enfermedad that began to destroy all of your nerve system and everything. que comienza a destruir los nervios de su sistema And it causes your body to begin to kind of rot away. y causa que su cuerpo a causa de ese daño comience a descomponerse. They had a law back then Tenían una ley en aquel entonces that if you had leprosy, que si usted se contagiaba de esta you enfermedad, were required to stay away from everybody. le era requerido que usted permaneciera alejado de todo mundo. If anybody started coming close to you, Y si alguien comenzaba a acercársele, you had to say, I'm unclean. usted I'm tenía que unclean. levantarse y decir, soy impuro, impuro. They said if you didn't do that, Y si usted no lo hacía así, they said the people that hear you and see you decía que la gente que le viera y le escuchara will kill you. lo podía matar. That's the way it was back there Así era en aquel entonces, with leprosy. con la lepra. One time, Lynn and I were in Colombia. En una ocasión estábamos en And Colombia, they Lynn y yo, took us to a village. y nos llevaron a un pueblito It was all people with leprosy. donde solamente había personas con lepra. If they had babies, Si tenían bebés, they could never leave that place, no podían salir de ese lugar, even if they did not have leprosy. aun si ellos no tuvieran esa enfermedad. It was very, very bad. Y era algo muy, muy malo. The Bible says La Biblia dice this man had leprosy. que este hombre tenía lepra He was not supposed to get close to anybody. y que no se podía acercar a nadie. But this man heard about Jesus. Pero este hombre escuchó acerca de Jesús He believed y Jesus creyó en could Jesús, heal. que él podía sanarlo. The Bible says he went to where Jesus was. Y la Biblia dice que él fue a donde estaba And he Jesús fell down at his y feet. cayó a los pies de él And he says, if you want to, you can heal y me. que le dijo, si tú quieres puedes limpiarme. You understand? He ¿Entiende? was willing to be killed, Él estaba dispuesto a que lo mataran, but he believed pero él creyó that Jesus could heal him. que Jesús podía sanarlo. When he said that, Cuando él dice eso, Jesus said, be healed. Jesús le dijo, sí quiero, sé limpio. He was healed. Él fue limpio, fue sano. Huh? God worked a miracle for him. Dios obró un milagro para él. Huh? Why did he come to Jesus? ¿Por qué vino con Jesús? He heard about Jesus. Porque seguramente escuchó acerca de He él. probably saw Jesus heal people, Probablemente también él vio a Jesús sanando personas and he believed. y creyó. I've told you this story many times. Esta historia te la he contado muchas veces. We were in India Estábamos en la India preaching a crusade. compartiendo en una campaña. And that night, Y as we esa ended the noche, al service, final del servicio, we were leaving. ya estábamos por irnos. We're about to get in the car. Estamos por subir al auto. And a pastor comes and says, this man wants you to pray for him. Un pastor viene y dice, este hombre quiere que ores por él. Sure, what's the problem? Claro, ¿cuál es el problema? They said he's got leprosy. Tiene lepra. Leprosy. Lepra. Huh? You hear me say? ¿Me escuchó, verdad? He had Lepra. leprosy. Tiene lepra. He wants you to lay hands on Y him. quiere que le ponga manos. I had just been talking about Jesus, Acababa de platicarles acerca de Jesús. telling them that he was a miracle working God. Les acababa de decir que es un Dios que obra milagros. So everybody's standing around watching me. Y todo el mundo está ahí viéndome. I said, oh God, Y ahí estoy, oh Dios. this finger right here. Con este dedo, mire aquí. I reached over and I just touched him right there. Lo toqué justo así. I said, in the name of Jesus Christ, be healed. Y dije, en el nombre de Jesús es sano. When I did that, Cuando lo hice, my wife laid hands on me. mi esposa estaba imponiendo manos sobre mí. Yeah. I took it off. Quité mi dedo, I turned around. me di la vuelta. I said, let's go.
Les dije, ya vámonos. So we got the car and left. Nos subimos al auto y nos fuimos. The next night, Siguiente noche, in the middle of praise and worship, en medio de la alabanza y la adoración, there's a guy back there in the back. hay un hombre allá atrás. He's screaming, Está gritando. I want to testify. Quiero testificar. He came running to the front as he Empieza a starts correr pulling off hacia his el shirt. frente y a quitarse la camisa. They grabbed him, took him over to the side. Alguien lo detuvo, lo llevaron a un They lado. talked to him. Platican con él. They said, you got to let him testify. Vienen y me dicen, déjalo testificar. He stands up in front of everybody. Se para enfrente de todos. He takes off his shirt. Se quita la camisa He said, look at me. y dice, mírenme, Last night I was here. anoche yo estaba aquí. I had leprosy. Tenía lepra. But look at me. Pero ahora mírenme. I am healed. Soy sano hoy. That's the guy right there. Ay. That's him. Ese es el hombre. He was healed. Fue sano. Huh? This- Hallelujah. Gloria a Dios. Huh? He healed leprosy. Sana al leproso. Mark chapter 6, Marcos capítulo 6. the Bible says that he healed everyone. Dice que él sanó a todos. Huh? Mark chapter 7, Marcos capítulo 7. a woman came to Jesus Una mujer viene a Jesús and she was talking to her disciples. y habla con los discípulos. My daughter needs a miracle. Mi hija necesita un milagro. And they said, we can't do anything. Ellos dicen, no podemos hacer nada. Finally, she came to Jesus. Al final llega con Jesús. Said, Jesus, my daughter's dying. Jesús, mi hija se está muriendo. Jesus said, I've only come to minister to the children of Israel. Jesús le dice, yo solamente he venido a ministrar a los hijos de Israel. But she said, Jesus, Pero ella le dijo, Jesús, my daughter needs a miracle. mi hija necesita un milagro. He said, for the children of Israel. Le dijo, ¿sabe? Esto es para los del pueblo de Israel. She said, yeah, but you know what? The dogs, they considered them, if they wasn't Jewish, they considered them dogs. A los gentiles, el pueblo judío los consideraba como perros. She said, but the dogs get to eat the food that falls on Y esa mujer le dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Jesus said, strong is your faith. Y Jesús le dijo, qué fuerte fe tienes, mujer. Go home. Ve a casa, Your daughter is healed. tu hija ya es sana. And when she got Y home, cuando llegó a su casa, her daughter was totally su healed. hija estaba completamente recuperada. We were talking, started off this, we were talking about the woman that had the issue of blood. Hablábamos al inicio de esa plática sobre la mujer But del the flujo de scriptures sangre. before that in Mark chapter 5, Antes de eso, en la escritura, en el libro de Marcos 5, it says there was a man, dice que había un hombre he was one of the religious leaders que era uno in the de los synagogue. líderes religiosos de la sinagoga en aquel momento. His daughter was dying. Su hija se está muriendo. Now let me tell you something. Y déjeme le digo una cosa. Here he is, a leader of the synagogue. Está ahí un líder de la sinagoga, They never bow to anyone. quienes nunca se inclinaban ante nadie, They never recognize anyone of authority. quienes nunca reconocían la autoridad de nadie. This man, Y este hombre, a leader of the synagogue, líder de la sinagoga, came to Jesus viene a Jesús and bowed down before Jesus. y se inclina delante de él. The laws of their religion, Las leyes de su religión they said he can no longer be in charge of the synagogue. dictaban que desde ese momento él ya no sería más un líder de la He can sinagoga, never do anything. que ya no podría hacer nada más. They would have totally sent him away. Se iban a deshacer simplemente de él. But he had a need Pero él tenía una necesidad that was so strong in him. tan fuerte para él He was willing to sacrifice everything que por esa necesidad estuvo dispuesto a sacrificarlo for todo his daughter. para que su hija fuera And he told Jesus, recuperada.
Y le dijo a Jesús, my daughter is dying. mi hija se está muriendo. Would you come to my house? Puedes venir a mi casa. And so Jesus said, okay. Y Jesús dijo, ok, vamos. So as Jesus starts toward this man's house, Y fue entonces cuando en camino a la casa de este hombre, that's when this woman la mujer del flujo de sangre comes in entra en and escena, touches Jesus toca a Jesús and gets healed. y fue sana. And so when Jesus said, who touched me? Cuando Jesús dice, ¿quién me tocó? Finally the woman confessed that it was her. Al final esa mujer confesó que fue ella. And while she's telling Jesus Y mientras le está diciendo esto a Jesús, about hold on a minute. one of the guys on his house, Huh? one of the guys on his house. While she's telling Jesus about how she got healed. Mientras ella le cuenta a Jesús cómo fue sana, Someone from this man's house alguien de la casa de este hombre came to him viene a decirle and said, it's too late. que ya era demasiado tarde, Don't bother Jesus anymore. que ya no molestara a Jesús más, Your daughter has died. que su hija ya había muerto. Jesus heard that. Jesús, al escuchar esas palabras, He said, believe. le dice a este hombre, Believe. cree And solamente. so Jesus said, nobody can go with us. Y Jesús dijo, nadie va con nosotros, Just a few of his disciples. algunos de sus discípulos solamente. They go to the house of this guy. Van a la casa de este hombre. When he gets there, it's full of people Cuando crying. llegan ahí hay mucha gente llorando. They said, oh, she's dead, she's Ay, dead. es que ya se murió, ya se murió. He said, oh, no, she's not dead. Y Jesús dijo, no, no está muerta. And they laughed at him. Y se rieron de él. He said, get out of this house. Los sacó a todos de la casa. The Bible says he went into the room where this girl was, Y la Biblia dice que entró al cuarto donde la niña estaba. and he spoke to her, Y le habló a ella. and she was raised from the dead. Y fue resucitada de entre los muertos. Amen? Amén. Why did Jairus go to Jesus? Porque Jairo fue con Jesús. Because he had seen Jesus work miracles. Porque él ya había visto a Jesús obrando milagros. Because he had heard Jesus Porque ya había teach escuchado a Jesús about the enseñando kingdom of God acerca del reino de and Dios about healing. y acerca de sanidad. He had heard that. Había escuchado He had eso, seen that. lo había visto And he believed y él creyó that Jesus could heal his que daughter. Jesús podía sanar a su hija. And she was healed. Y fue así, fue sana esa niña. Listen, I'm telling you, you need to take your Bible, Ve, usted necesita tomar su Biblia, the New Testament, el Nuevo Testamento, and start reading the different examples y comenzar a leer los diferentes of ejemplos how Jesus worked miracles de cómo Jesús obró milagros for people. para personas. You hear what I'm saying? ¿Sí escuchó lo que le dije? Read Matthew, Mark, Luke, and John. Lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Read the life of Jesus Lea la vida de Jesucristo and what he did y lo que él hizo and how he worked the miracles y cómo él obró and milagros all of the people that got healed and delivered. y sobre toda la gente que él sanó y liberó. Read those stories. Lea esas historias. Amen? Amén. And when you do, Y cuando lo haga, you make a little note. tome ahí una notita He healed people de cómo él sanó that a gente believed him. que creyó en él. He healed people Él sanó a that came personas to him. que vinieron a He él. healed people, Él sanó a personas no matter what the problem was. que no importaba cuál era su problema. He healed people. Él sanó a la gente. Read it, Léalo, believe it, créalo, act upon it, actúe en esa and fe you shall receive y usted recibirá your miracle. su milagro. There is Aleluya. nothing Porque too no hay difficult algo que sea muy difícil for God and Jesus and the Holy para Spirit el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo to work a miracle for you. que puedan obrar un milagro para usted. You hear what I'm saying? ¿Sí me escuchó? But it depends upon you. Pero vea, eso depende de usted. You need to hear what he says. Necesita escuchar lo que dice, You need to believe what he says. creer lo que Él dice You need to begin to act upon what he says. y comenzar a actuar sobre lo que Él dice. And when you do, Y cuando lo hace, you will begin to see him work miracles usted comenzará a verlo a Él obrar milagros for you. para usted. Aleluya.
Like Jesus said to that man whose Justo son como Jesús le dijo a ese hombre needed a miracle. cuyo hijo necesitaba un milagro. He said, if you can believe, Le dijo, si puedes creer, all things. todo es posible. How many things? ¿Cuántas cosas? All things Todas las cosas are possible son posibles to the person that believes. para la persona que cree. That's what we're telling you today. Eso es lo que te estamos diciendo You hoy. need a miracle? ¿Necesitas un milagro? Believe it. Cree solamente You can receive y it. puedes recibirlo. Amen. Aleluya.